Listo, ya. Entonces, nuevamente buenas noches. Ya vamos a dar inicio a la última sesión de emprendimiento que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar de la última evidencia, que es el modelo financiero. Ya en la sesión de la semana pasada habíamos hablado de la DOFA personal y el Canvas. Hoy la idea es hablar únicamente, perdón, de esta última evidencia para que ya ustedes puedan tener los criterios para poder elaborar sus evidencias completas de la competencia de emprendimiento y puedan solamente presentarlas para estar al día. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión con las personas que están conectadas en este momento. La invitación a esta sesión está publicada por los anuncios de las plataformas Ajuna. Lo tienen ya en cada una de sus fichas. Ahí pueden verificar. De todas formas, ya les voy a compartir pantalla para que podamos visualizar el anuncio que les había compartido. Denme un segundo. Listo. Creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, ahí se ve. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a entrar en algunas de las fichas. Voy a entrar en esta 27. Atsu termina en 27 para mostrarles el anuncio que les había compartido con la información de la sesión. Aquí está. Sesión de emprendimiento, 22 de abril de 2024. Aquí estaba pues el enlace. De todas formas, yo a las instructoras Maritza y Marcia les compartí también un enlace ahorita para que de pronto los que no hayan podido ingresar por este enlace pues se pudieran conectar. Creo que algunos de ustedes ya hablaron con sus instructoras y recibieron el mensaje. Esta era la invitación que les estaba haciendo para la sesión de hoy. Igualmente, pues, si de pronto hay compañeros que no pudieron participar, como se graban las sesiones, acá mismo en la plataforma se están publicando. Miren, por ejemplo, acá está publicada ya la grabación y resumen de la sesión que tuvimos la semana pasada. Les voy a mostrar en esta 27, ahorita les muestro una 28. Encuentran el video de la grabación y aquí encuentran el resumen. Le dan clic en descargar resumen y les baja el documento en Word que yo les había mostrado la semana pasada para que ustedes pudieran tener como una orientación o una guía para la elaboración de las evidencias. Como les decía, lo vamos a ver también en la ficha número 28 de ATSO, finalizada en 28. Hice la misma información, o sea, subí el mismo anuncio de invitación a la reunión de hoy. Aquí están, véanlo. Próximo lunes, actividades de competencia de emprendimiento, evidencia de producto y modelo financiero. Igualmente aquí en la parte de sesiones en línea les dejé las grabaciones. Entonces, grabación y resumen de la sesión en línea de emprendimiento del 17 de abril de 2024. Listo. Entonces, aquí pueden visualizar también exactamente la misma información. Tenemos la grabación de la sesión, el video con la grabación de la sesión. Solamente es reproducir el video. Ahí empieza entonces la grabación con la información de lo que trabajamos. Y acá nuevamente encuentran un espacio que se llama descargar resumen y ahí pueden descargar el documento de apoyo que les suministré con la información de las evidencias a presentar, que eran la DOFA y el Canvas. ¿Listo? Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Voy a abrir nuevamente la parte de la guía para que veamos en qué consiste la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Realmente es una actividad que es sencilla, en el sentido de que son solamente 5 puntos los que debe llevar el trabajo que ustedes deben elaborar. De todas formas, lo mismo que hicimos la semana pasada, yo tengo un ejemplo para que les sirva de orientación. Ustedes se puedan apoyar en ese ejemplo para ver cómo es, digamos, los diferentes puntos que se deben anexar al trabajo. Recuerden que este trabajo, tanto como el Canvas, como este trabajo de modelo financiero, se pueden presentar de manera grupal, o sea, máximo grupos de 4 o 5 personas. ¿Listo? La DOFA sí es individual. Entonces, tenemos nuestra guía, la actividad de proyecto 8, guía de aprendizaje 10. Tenemos el documento que nos orienta de cómo se debe presentar la evidencia. Es lo que vamos a visualizar en este momento.
Listo. Aquí nos abrió entonces específicamente la actividad de establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. Dice que es importante tener claros los objetivos de los modelos de negocio a implementar en el emprendimiento al que se está dando inicio, y de ahí la importancia de establecer un modelo financiero acorde a las proyecciones iniciales. O sea, vamos a estar orientando ya lo de la idea de negocio a cuáles deben ser los costos, gastos que pueden llegarse a requerir para el montaje del negocio, así como las posibles ganancias o proyecciones de ventas que nos va a generar el mismo emprendimiento. En esto consiste prácticamente la actividad del día de hoy. Dice que pues tiene una duración de 12 horas, que ustedes se pueden apoyar en el material que se llama Fundamentos Financieros para Emprender, que está dentro de la misma plataforma, para que lo puedan visualizar y puedan apoyarse en él. Ese material está dentro del material del curso. Voy a regresar acá un momento dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Un poquito lento de internet hoy. Aquí está. Aquí en el material de formación está Fundamentos Financieros para Emprender. Y este documento les va a ayudar un poco para que ustedes puedan conocer más a fondo algunos de los temas que vamos a revisar el día de hoy, como por ejemplo los costos, los gastos, qué son costos de producción, qué es materia prima, qué es mano de obra, qué son materiales directos, cuáles son los gastos de venta, los gastos de administración, gastos financieros, qué es un costo unitario, qué es un gasto fijo, qué es un gasto variable. Algunos ejemplos aquí de qué es lo que debemos hacer. También vamos a sacar el precio de venta. Aquí también vamos a establecer algunos ejemplos de estados financieros. Acá habla de flujo de caja o efectivo. Nosotros vamos a trabajar específicamente el flujo de efectivo, que es coger esta información que vamos a desarrollar en este trabajo, en esos 5 puntos, donde el punto final es el flujo de efectivo, el punto número 5, y se basa en la información que ustedes realicen de los 4 puntos anteriores. Entonces, básicamente es como para que ustedes encuentren aquí que hay información suficiente que les puede servir de apoyo para el desarrollo de la evidencia. Entonces, visualizando acá en la guía de aprendizaje, estos son los 5 puntos que debe llevar el trabajo. El punto número 1 dice que ustedes deben construir un presupuesto de ventas en el cual se identifiquen los precios de venta unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y los costos variables de sus productos o servicios, y que asimismo se defina el margen de contribución, o lo que también llamamos como margen de utilidad por producto, y cuál va a ser la venta total. Eso es lo que debe llevar el punto número 1. En el punto número 2, ustedes deben de elaborar un presupuesto de personal, donde deben colocar la cantidad de personal que van a necesitar o a requerir para su emprendimiento, cuáles van a ser los salarios que van a devengar esas personas de manera individual, hacer el cálculo de las prestaciones sociales que correspondan por cada colaborador y hacer un consolidado general para saber cuánto es el presupuesto total de personal que ustedes requieren. Ya en el punto número 3, deben hacer una estimación de algo que se llaman los activos fijos, que son los que requieren para la puesta en marcha del emprendimiento. Y en el punto número 4, van a definir lo que es el capital inicial que ustedes van a requerir como emprendedores para el inicio de actividades. Y deben definir cuál es el origen o la fuente de esos dineros o de esos recursos. Se va a hacer por capital propio, se va a hacer a través de inversionistas, se va a hacer a través de una fuente de financiamiento como un préstamo bancario, se van a tener acceso a algún tipo de subsidios, entre otros elementos que ustedes consideren necesarios o pertinentes colocar ahí en la definición del capital inicial. Por último, vamos a hacer el quinto punto que yo les decía, es un flujo de efectivo. Acá nos habla de hacer un flujo de caja y un balance inicial del emprendimiento. Sin embargo, yo ya por la experiencia que he tenido con otros grupos u otras fichas donde hemos hecho el ejercicio, nos hemos dado cuenta que muchas veces se presta para confusiones, sobre todo si yo como emprendedor o como aprendiz no tengo bases contables, es decir, no tengo conocimientos contables mínimos para poder construir el flujo de caja y el balance. Entonces, generalmente se presta para muchas confusiones, para errores. Entonces lo hemos hecho de una manera mucho más sencilla y lo he dejado como un flujo efectivo que ahorita se los voy a explicar de una manera más fácil o más detallada. Entonces, esos son los 5 punticos que tienen que hacer ustedes para este primer trabajo. ¿Cómo los ven? ¿Fácil o difícil?
trabajo un Se ve poquito más chévere. corto, ¿cierto? Es un Listo. trabajo un poco más corto, pero vamos a aprender a hacer cada uno de los puntos. Eso es en lo que nos vamos a enfocar esta noche. Permítanme un segundito, yo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a buscar el documento que les voy a facilitar como ejemplo para que ustedes puedan entender mucho más fácil cómo se lleva a cabo este ejercicio. Listo. Está cargando el documento, entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla y listo. Bueno, ¿me confirman? ¿Están viendo ya mi pantalla nuevamente? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Ok, un segundito, yo reinicio esto un poquito para que sea mejor. Y ya les hago la explicación. Bueno, como lo hicimos la clase anterior con el tema del modelo Canvas, vamos a plantearnos un ejercicio para que ustedes puedan entender un poco más fácil cómo deben diligenciar esta información. Igual yo les suministro a ustedes un material de apoyo, que es un documento en Word, se los voy a mostrar al final para que no se confundan, que es como la estructura que debería llevar el trabajo. Y ahorita lo que voy a hacer es explicar punto por punto. Dense cuenta que acá tengo 5 hojas de Excel, este archivo. Entonces, cada una de esas hojas explica cada uno de los puntos que debe llevar el trabajo. Pues inicialmente tenemos que se llaman los costos y los gastos. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Pronto alguno que lo sepa y nos lo pueda compartir. Si no lo sabemos, no hay inconveniente. La idea es que hagamos como un sondeo previo a ver cómo nos encontramos en esos elementos. No sé, el costo me imagino que debe ser como ese valor fijo que tiene como un producto. Pero, Bueno, esa y podría ser el gas, ¿no? una apreciación. Sí. El Ahorita costo, pues, les digo si hay correcciones o no, pero por ahora entonces eso es un costo y un gasto, entonces ¿qué sería? el costo sería más como el ingreso que vuelve y se regenera por sí solo y el gasto sería más como ese ingreso que ya no volvería a aparecer. Bueno, entonces hay que tener varios conceptos. Primero que todo, los costos y gastos son egresos, o sea, son salidas de dinero. La cuestión es que el costo es recuperable. O sea, yo puedo, al momento de vender mi producto, recuperar ese costo que incluí en la elaboración de ese producto como tal. Pero el gasto no. El gasto no se recupera. Esa es la primera diferenciación entre un costo y un gasto. Pero de por sí los dos son egresos, o sea, son salidas de dinero. La diferencia está en que los costos generalmente se dividen en costos fijos y costos variables. ¿Qué significa esto? Un costo fijo es un costo que se mantiene igual en su valor sin importar el nivel de producción que yo tenga en mi negocio. Por ejemplo, si yo vendo gaseosas, por decir algo. Cuando yo vendo más gaseosas, el costo me va a incrementar si es variable, pero si es fijo, se mantiene igual. ¿Qué es un costo fijo? Acá le tengo un ejemplo. Los empleados, la nómina de los empleados o el arriendo de un local son costos fijos. Si yo vendo 1.000 gaseosas o vendo 3.000, pago el mismo arriendo del local. Entonces, por eso es un costo fijo. ¿Sí ven? A pesar de que venda más unidades o produzca más unidades, voy a tener el mismo costo de arriendo, porque es un costo fijo. La nómina pasa exactamente lo mismo. Cuando yo le pago a un empleado, yo le pago al empleado su sueldo, su salario, acordado de acuerdo a un contrato, sin tener en cuenta el nivel de producción, a menos de que sea un empleado del área comercial, porque generalmente estos empleados del área comercial sí tienen algo que se llama comisiones, y esas comisiones dependen de las ventas. Entonces ahí ya habría un tema de gastos de ventas, que eso lo vamos a ver ahorita en el segundo cuadro. Pero en este primer cuadro lo que vamos a encontrar generalmente como costos fijos son los arriendos y los empleados, la nómina. ¿Listo?
No sé si les queda con claridad el tema o la diferenciación entre un costo y un gasto, o si tienen alguna duda, pues la idea sería como despejarla de una vez. No, pues No, está siendo claro, la verdad, más claro. Listo. Entonces, es importante determinar cuándo tengo costos y cuándo tengo gastos. Como ya les decía ahorita, el costo es fijo o es variable dependiendo si está atado o no a la producción. Entonces, como en el caso de los costos que acabé de manejar, tener un arriendo, tener una nómina de empleados, esos son costos fijos, pero hay otros costos que sí son variables. En este caso hice un ejercicio de una venta de empanadas, algo mucho más sencillo para que lo pudiéramos como entender de manera rápida. Para poder hacer una empanada yo necesito unos ingredientes, unos insumos, como son la harina, necesito papa, necesito mantequilla o margarina, necesito cebolla, tomillo, laurel para hacer adobo, necesito la carne o necesito el pollo si las voy a hacer de carne o de pollo, necesito sal. Y digamos que esto es como algo básico, ¿sí? Yo podría meterle muchas más cositas, pero la idea es no complicarnos tanto en el asunto, sino que ustedes cojan rápidamente el hilo para hacer el ejercicio. Esto que llamamos costos variables sí están incluidos dentro de la elaboración de la empanada, que es el producto final que yo voy a vender. Y obviamente, si yo hago más empanadas, pues voy a comprar más harina, voy a comprar más papa, más carne, más pollo, más sal, ¿cierto? Voy a necesitar incluir más de estos ingredientes dentro de mi producto final porque voy a tener mayor cantidad de ventas, o sea, más empanadas a vender. Ahora, si vendo menos empanadas, estos costos van a disminuir. ¿Por qué? Porque, como lo acabamos de decir, prácticamente a menos unidades, menos costo voy a incluir, o a incurrir o voy a tener que gastar. ¿Por qué? Porque pues obviamente se disminuye la cantidad de productos a fabricar o a elaborar o a vender y eso hace que mis costos disminuyan. Ese es el ejemplo de los costos variables. ¿Qué vemos nosotros hasta ahora en este momento? Que en los costos variables casi que uno habla de todo lo que es la materia prima, que uno coloca ahí dentro del ejercicio, que en los costos fijos está la mano de obra y también está algo que se llaman costos indirectos de fabricación, como el tema del arriendo del local. ¿Sí? El local donde yo voy a preparar las empanadas es un costo indirecto de fabricación. Entonces son los términos que entran a jugar ahí en el tema del costo. Mano de obra, materias primas y costos indirectos de fabricación. Ya cuando hablamos de gastos, estamos hablando de cosas que vamos a necesitar pagar, pero no me garantiza que vaya a lograr las ventas. ¿Sí? Por ejemplo, los gastos se dividen en tres categorías básicamente. Gastos de administración, colorcito para resaltarlos. Gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. Son las tres categorías en las que se divide un gasto. Generalmente, ¿qué coloco yo en gastos de administración? Todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de mi negocio. Entonces, si yo tengo una secretaria, por decir algo, la secretaria no tiene nada que ver con la producción, ¿sí? Con la fabricación de las empanadas, o un mensajero, o un domiciliario, como lo quieren llamar. Ese personaje o esa persona no tiene nada que ver con la producción de las empanadas, pero yo igual le tengo que pagar a esa persona su salario, ¿sí? Porque por algo lo contraté. Entonces, yo no le puedo decir a la persona, no, es que como este mes casi no vendí, no le puedo pagar salario. No, porque eso es un gasto administrativo, o sea, sí o sí debo pagar. Generalmente otro gasto administrativo que es muy importante y que siempre está presente es el de los servicios públicos. Los servicios públicos siempre están dentro del ejercicio de cualquier negocio. ¿Por qué? Porque todos los negocios gastan luz, gastan agua, gastan gas, unos más que otros. Y tenemos, por ejemplo, también el Internet, que hoy en día prácticamente es una herramienta fundamental. Entonces, todos esos servicios públicos, sí o sí, debo gastarlos mes a mes, así como lo hacemos en nuestro hogar. En nuestro hogar gastamos nuestros servicios públicos. Si no pago los servicios públicos, pues me los cortan. Y eso me sale más costoso porque tengo que pagar reconexión y me cobran intereses de mora. Y entonces eso genera una cantidad de gastos adicionales que la idea es no incurrir en ellos. Entonces, por eso es importante siempre estar al día en el tema de esos gastos administrativos. Esos son algunos ejemplos. Aquí podríamos incluir seguros, podríamos incluir impuestos, podríamos incluir papelería
y útiles y papelería, ¿sí? Todo eso que sea de los elementos que se requieren a nivel administrativo, se van a colocar como gastos de administración. En los gastos de ventas, pues como su nombre lo indica, vamos a colocar todo lo relacionado a la venta. Entonces, generalmente en la venta está el tema de la publicidad, el tema de la promoción, el tema de los empaques de los productos, el tema de las comisiones de los vendedores, gastos de representación, viáticos, todo lo que tenga que ver con la parte de la gestión comercial son gastos de ventas y se relacionan en ese cuadrito que está ahí. Y por último, tenemos los gastos financieros, que también son gastos que se generan mes a mes en todo negocio. Lo que pasa es que nosotros no los visualizamos pues como así de esa manera como tan clara. Incluso nosotros como personas naturales tenemos gastos financieros. Usted por el hecho de tener una cuenta de ahorros donde le pagan su nómina o donde usted ahorra su dinero, usted tiene derecho hasta el momento a tener una única cuenta exenta del 4 por mil. Pero si tiene dos cuentas o tres cuentas, esas otras dos o tres cuentas, o bueno, una o dos cuentas adicionales, van a tener que pagar 4 por mil por la transacción que sea. Entonces le van a cobrar un porcentaje, que es ese 4 por mil, por cada operación que usted haga de retiro, no de consignación, de retiro. Entonces, cada vez que usted retira el dinero, le cobran 4 por mil. Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas por retirar le van a cobrar 4 por mil. A pesar de que estén exoneradas las cuentas, hay unos topes. En el caso de las personas naturales está como en 14 millones de egresos, o sea, de salidas de dinero. Hasta 14 millones se pueden mantener exentos. Ya después de 14 millones, así la cuenta sea exenta, le van a cobrar el 4 por mil. Entonces, eso es lo que se maneja actualmente. Esos gastos financieros, pues, sería uno de los elementos, el 4 por mil o impuesto de 4 por mil. Cuando tenemos tarjetas de crédito o tarjetas de débito que tengan cuotas de manejo, esa cuota de manejo también es un gasto financiero. Los intereses que me cobran a mí por, digamos, usar una tarjeta de crédito, esos son gastos financieros. Y son como los elementos que se colocan en esta categoría. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, había planteado un ejercicio de una venta de empanadas. Entonces, coloqué que íbamos a tener dos tipos de productos, que eran empanadas de carne y empanadas de pollo, que el precio de venta unitario de la empanada de carne era de 2.500 y la empanada de pollo de 3.000. Claro que pensándolo bien, debe ser al revés porque la carne es más cara. Vamos a cambiar esto, vamos a invertirlo a 3.000 y a 2.500 las de pollo. La carne de res está más costosa que el pollo, entonces es más cara. ¿Qué tenemos entonces? Yo voy a vender empanadas de carne, empanadas de pollo en mi negocio, este es mi emprendimiento. El precio unitario de una empanada de carne es de 3.000 pesos, una empanada de pollo vale 2.500. Voy a vender aproximadamente 1.500 unidades mensuales de empanadas de carne y 1.500 empanadas mensuales de empanadas de pollo. Eso es un total de 3.000 unidades. O lo que es lo mismo decir que voy a vender 100 unidades diarias. ¿Sí? 100 unidades diarias por los 30 días del mes. Es un panorama conservador, ¿sí? Podrían venderse muchas más empanadas o podrían venderse menos, dependiendo de la situación económica, de la ubicación del negocio, de la calidad de mi producto. Entonces hay varios elementos que entran ahí a jugar y que hacen la diferencia para poder definir cómo hacer esa proyección de ventas. Pero digamos que estoy haciendo un ejercicio muy conservador donde estoy diciendo, oiga, voy a vender 100 empanadas diarias de carne y 100 empanadas diarias de pollo. Y con eso voy a cumplir con ese presupuesto de ventas que estoy planteando en este momento. Para que eso se dé ese presupuesto de ventas, pues debo tener en cuenta también mis costos totales y mis gastos totales. ¿Cuál es el total? Es este que aparece aquí en la tablita que estamos viendo ahorita. Entonces yo dije, bueno, voy a tener un arriendo de un local de 750.000 pesos. Voy a tener dos empleados que les voy a pagar el salario mínimo, entonces eso serían 2.600.000. Y esto es lo que voy a requerir yo para hacer la fabricación de una sola empanada. ¿Sí? Esos son costos totales. Tengan en cuenta que como voy a fabricar, perdón, esto es para un paquete de 100 empanadas. 100 empanadas. Entonces necesito 2.500 pesos de harina, 2.000 pesos de papa, 10.000 pesos de mantequilla, 5.000 pesos de cebolla, tomillo y laurel, 16.000 pesos de carne, 16.000 pesos de pollo, 2.000 pesos de sal. Con estos ingredientes voy a fabricar 100 empanadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos?
Si yo hago la sumatoria de todos estos elementos y lo multiplico por el total de empanadas que voy a fabricar, ¿cuántas dijimos que eran? 3.000. 1.500 por mes. 3.000. O sea, eran Ah, 1.500 de carne, 1.500 de pollo, o sea, en total 3.000. sí, 3.000. ¿Listo? Como vamos a tener entonces 3.000 empanadas para vender mensuales, debo calcular cuál es el valor de esas 3.000 empanadas, porque estos 53.500 pesos que me gasto acá es para 100 empanadas. Entonces, para 3.000 empanadas, ¿cuánto va a ser? Yo podría hacer un ejercicio muy sencillo, que es coger y dividir esta cantidad de ingredientes entre 100 para saber el valor de lo que es una sola empanada y a partir de ahí sacar el valor, perdón, con el valor ya unitario, multiplicar por las 3.000 empanadas que voy a vender en el mes. Y eso me da un total de 1.605.000 pesos para las 3.000 empanadas. Entonces, debo tener en cuenta esto al momento de sacar mis costos totales, porque yo estoy sumando todos los valores, ¿cierto? Debo sumar los 750, los 2.600.000 de los costos fijos, o sea, el total de los costos fijos para este ejercicio. Puedo tener muchos más costos, pero para este ejercicio son 3.350.000. Y acá van a ser 1.605.000. ¿Cierto? Aquí hay nada. Voy a cortar esto más bien. 1.605.000 me va a dar esto aquí. Es igual a este dato acá. 1.605.000. Entonces, ¿qué debo hacer? Para el costo total debo sumar los costos fijos más los costos variables. En ese caso sería la suma de este subtotal que saqué de los costos fijos, que son 3.350.000, más el subtotal de los costos variables. O sea que en total, para hacer 3.000 empanadas, voy a gastar 4.955.000 pesos al mes, entre costos fijos y costos variables. Adicionalmente, yo aquí saqué unos gastos sencillitos. Coloqué, bueno, de servicios públicos voy a pagar 250.000 pesos mensuales. Voy a pagar un software de contabilidad que me cuesta 650.000 pesos. O un auxiliar de contabilidad, puede ser. Un auxiliar de contabilidad de 650.000 pesos. O sea, me va a trabajar media jornada, medio día. Voy a pagar 200.000 pesos en publicidad. Y voy a tener unos gastos mensuales de 50.000 pesos en 4x1000 y de 10.000 pesos en cuota de manejo. Eso al final del ejercicio me da 1.160.000 pesos. O sea que voy a tener entre lo que es costos y gastos totales, sería la suma de 4.955.000 más el 1.160.000 de los gastos. Eso dice que yo en total voy a gastarme 6.115.000 pesos por mes entre los costos y gastos para la elaboración de 3.000 empanadas. Y ya tengo los datos que me está pidiendo la guía. Miremos nuevamente la guía. La guía me dice, ojo, primer punto, construye el presupuesto de ventas, o sea, ¿cuántas unidades va a vender? Ya sé que va a vender 3.000 unidades. ¿Cuál es el precio de venta unitario? Voy a vender unas empanadas a 2.500 y otras a 3.000. ¿Cuál es la cantidad de unidades vendidas? Voy a vender 3.000 unidades. ¿Cuáles son los costos fijos y los costos variables? Para así poder definir los gastos y el margen de utilidad. ¿Cuál sería el margen de utilidad? Pues tendría que mirar cuál es la diferencia entre el total de las ventas y el total de los costos y los gastos. La diferencia es lo que conocemos como el margen de utilidad. En este caso, si yo tengo 8.250.000 de ganancias por las ventas de las 3.000 empanadas y le resto los 6.115.000, quiere decir que mi margen de utilidad o margen de contribución es de 2.135.000 pesos al mes. O sea, eso es lo que supuestamente me va a quedar libre después del ejercicio. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros costos y gastos. Pero hasta ahí, ¿cómo lo vieron? Este es solo el primer punto. A mí me gustó. Está bien Bueno, chévere el ejercicio. lo importante es que lo entendamos, porque después ustedes van a hacer lo mismo, pero ya con su emprendimiento. Entonces ya tienen que definir los elementos que ustedes van a considerar dentro de cada una de estas categorías. Recuerden, tenemos costos fijos, que son los que no se cambian o no se mueven sin importar la cantidad de producción o el nivel de producción. Tenemos los costos variables,
que esos sí cambian a medida que cambia el nivel de producción o la cantidad de unidades a producir. Eso me da como resultado los costos totales. Y al otro lado tenemos gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros, que al final es el total de gastos o gastos totales, que es el que vamos a poder utilizar junto con los costos totales para saber cuánto realmente me gasto yo en la producción de estas empanadas. Y acá saqué un presupuesto de ventas. Este de aquí es el presupuesto de ventas. Acá en mayúscula. Presupuesto de ventas. Y este es el ejercicio que diseñé para ese primer punto. ¿Listo? Nos quedan 3 puntos adicionales por construir, porque son información que necesitamos calcular. Después de que hagamos esos cálculos, ya el quinto punto es solamente organizar en una estructura que se llama un flujo efectivo el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, y ya con eso lo que hacemos es sumas y restas. Y eso es todo. Entonces, vamos a pasar al segundo punto. Si no tienen preguntas de este primer punto, voy a pasar entonces al segundo punto o a la hoja 2, que es el tema del personal o presupuesto de personal. Veanlo acá. Elabore el presupuesto de personal, me dice a mí la guía de aprendizaje. Entonces dice, plantee la cantidad de personal que lo va a apoyar en el emprendimiento, los salarios devengados de forma individual, el cálculo de las prestaciones sociales y una consolidación general. Entonces, yo aquí tengo una tablita donde tengo qué personas voy a requerir. Voy a necesitar un operario que me va a ayudar a hacer la elaboración de las empanadas y un vendedor. Como son uno y uno, pues voy a colocar acá, voy a colocar acá que se ganan el salario mínimo. 1.300.000 cada uno. Ese es el salario actual, ¿cierto? 1.300.000. El auxilio de transporte. ¿Cuánto tiene el auxilio de transporte la persona hoy en día? Si se gana menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho a 162.000 pesos de auxilio de transporte para este 2024. Pues, y tiene los 162.000 pesos porque no se ganan sino un salario mínimo. Ganan menos de los 2 salarios. Cuando yo sumo estos dos valores, 1.300.000 más 162.000, dice que el total de vengado por esta persona, o por cada una de estas personas, es de 1.462.000 pesos. Pero me falta hacerle unas deducciones. ¿Cuáles son las deducciones que le debo hacer yo al trabajador? Por ley le debo hacer la deducción de salud y de pensión. Y en caso de que se gane más de 4 salarios mínimos, debería hacerle una deducción de un fondo de solidaridad pensional que corresponde al 1% del total de vengado. Pero tengan en cuenta que las deducciones se aplican solamente al salario, no al total de vengado, solamente al salario. Entonces, ¿qué hago? El 4% de 1.300.000 son 52.000 pesos. Entonces, yo creo que ahí se puede amarrar una formulita, cogí 1.300.000, lo multipliqué por el 4%, eso me dio 52.000. La pensión, como es el mismo porcentaje, pensión es el mismo porcentaje, 4%, se le descuenta al trabajador, entonces hice el mismo ejercicio, me da los mismos 52.000 pesos. Como la persona número 2 o el operario adicional, que es la vendedora, tiene el mismo salario, se aplican los mismos valores. 52.000 pesos de salud, 52.000 pesos de pensión. Como no ganan más de 4 salarios mínimos, a ninguna de estas personas le quito el 1%. Pero si llegara a haber una persona que gane más de 2 salarios mínimos, tengo que tener en cuenta que no le pago auxilio de transporte y que adicionalmente, si gana más de 4, le debo cobrar o le debo deducir el 1% de su salario como fondo de solidaridad pensional. Esas son las deducciones por ley. Al final entonces saco el neto a pagar. ¿Cuál es el neto a pagar en este caso? Cojo el total de vengado, le resto lo de salud, le resto lo de pensión, le resto lo del fondo de solidaridad pensional si lo tengo, y me da neto a pagar. En este caso, la persona tiene un total de vengado de 1.462.000 pesos. Yo voy a ampliar esto un poquito para que se vea mejor. Listo. 1.462.000 pesos se gana cada persona y en total neto le pago 1.358.000 después de que ya le haga las deducciones. Ese es el ejercicio del presupuesto de personal. Hay otra forma de hacerlo, y es lo que yo tengo aquí como en la guía. Voy a mostrar como la guía que les tengo diseñada.
usar una que tengo por acá. Después les organizo la de ustedes. Hay una forma de hacer una deducción de personal con una hoja de Excel. Es este formático que está aquí. Un formático de Excel que me ayuda a liquidar la nómina. Ya cuando yo soy un poco más experto en ese tema, lo puedo hacer de esta manera. Hay una nómina en Excel que yo puedo calcular y aquí le puedo pagar hasta horas extras, recargos nocturnos, todo lo que yo quiera considerar adicional. ¿Sí? Dominicales y festivos. O sea, ya está el formatico, no es sino actualizar los datos, que el salario mínimo ya no son 908.000, sino 1.300.000, y que el auxilio de transporte son 162.000, y entonces le coloco acá los valores a la persona, le hago el mismo ejercicio, sale el total de vengado, lo que debo quitarle por salud, por pensión, por fondo de solidaridad pensional, si aplica retención en la fuente, y le hago las otras deducciones. Y ahí viene el neto a pagar. Adicionalmente, si yo quiero hacer la liquidación completa de lo que le corresponde al empleado, es lo que estábamos haciendo ahorita. Pero si quiero saber cuánto le corresponde al empleador, es decir, a quien lo contrata, debo diligenciar esta otra información que está acá. Es el total de lo que debe pagar el empleador por las personas que tiene contratadas trabajando en este establecimiento. Esto es un modelo un poquito más avanzado. Si lo quieren usar, son libres de hacerlo. Si no, no hay problema. Se pueden quedar con la tablita de Excel que yo les acabo de mostrar, que para mí es mucho más entendible y mucho más sencilla para el desarrollo del ejercicio. Esto es igualmente válido para el trabajo que les estoy pidiendo. Pues no sé cómo vieron ustedes ahí ese punto. Fácil, difícil, o algo que no entendieron. Sí, está fácil, está Listo. chévere. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarlo, por favor. No nos quedemos con las dudas porque es que en ocasiones uno se queda con las dudas y después al final es que dice, bueno, ¿y cómo fue que hizo esta parte? Entonces, si tienen dudas, tranquilos, son libres de hacerme la pregunta, yo con mucho gusto les explico, ¿vale? Bueno, ese fue nuestro segundo punto. Vuelvo y les digo, yo les comparto a ustedes este modelito financiero para que ustedes tengan ese ejercicio y lo puedan organizar como gusten. Bueno, vamos entonces al tercer punto. El tercer punto es solamente hacer algo que se llama la estimación de activos. ¿Qué es un activo? ¿Quién de pronto toma la iniciativa y me dice qué es un activo? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? Bueno, generalmente los activos son todos los elementos, equipos, máquinas y demás elementos que se requieren para poder llevar a cabo la actividad económica. O sea, para yo poder vender, en el caso de mi ejercicio, empanadas, debo comprar una serie de cosas que me van a servir a mí para poder ejecutar mi actividad económica. En este caso, yo hice una pequeña lista. Les dije, bueno, vamos a comprar una paila donde vamos a fritar las empanadas, vamos a comprar una estufa, vamos a necesitar una nevera, una vitrina, una balanza para medir los ingredientes, para pesar los ingredientes. Vamos a necesitar unas mesas. En este caso dije que 3 mesas, que vamos a colocarle 4 mesas, 4 sillas, perdón, a cada mesa. Esas 4 sillas por mesa es un total de 12 sillas, que vamos a necesitar unos moldes. En este caso dije, vamos a utilizar 4 moldes, 2 para hacer empanadas de carne, 2 para hacer empanadas de pollo. Y vamos a colocar una caja registradora. Esto lo hicimos con la ayuda de algunos aprendices de otra ficha. Dijimos, bueno, aproximadamente cuánto puede costar una paila. Me dijeron que 25.000 pesos, otros me decían que 30.000. Bueno, coloqué un valor ahí más o menos promedio. Que una estufa pequeñita, esas de 4 puestos o de 2 puestos, cuesta 150.000 pesos. Que una nevera de esas de apartamentos, la chiquitica, para poder colocar las empanadas después de que ya las arme y las pueda tener ahí frías mientras las voy a fritar. Eso hace que la masa no se me desbarate cuando las frite. Entonces me cuesta 400.000 pesos. Que una vitrina me cuesta 120.000 pesos para poder ya exhibir el producto cuando está terminado y mantenerlo medianamente caliente.
Vamos a tener una balanza que cuesta 60.000 pesos, como le dije, para poder hacer los pesajes de los ingredientes. Vamos a tener mesas, coloqué unas mesas plásticas, unas Rimax de 50.000 pesos cada mesa y unas sillas de 26.000 pesos cada unidad. Como tengo que comprar 3 mesas, entonces son 150.000 pesos en total las mesas. Y voy a comprar 12 sillas a 26.000 pesos la unidad, son 312.000 pesos las 12 sillas. Voy a comprar 4 moldes a un valor unitario de 20.000 pesos cada uno, para un total de 80.000 pesos. Y voy a comprar una caja registradora de 300.000 pesos para poder llevar las cuentas. Eso en total, la suma de todos esos elementos, para mi ejercicio me costó 1.597.000 pesos. Y eso es lo que se llama la estimación de activos. Son todos los elementos, o equipos o máquinas o recursos físicos que necesito para poder hacer la prestación de mi servicio o poder elaborar mis productos. Eso es todo. Cantidades en esta primera columna, valores unitarios en la segunda y por último multiplico cantidades por valores unitarios y ahí tengo el valor total. Finalmente saco un gran total y digo, la estimación de activos para este negocio es de 1.597.000 pesos. Eso es lo que tengo que invertir en activos para poder iniciar con esta actividad económica. ¿Cómo la vieron? ¿Fácil o difícil? Fácil, cada vez está como más fácil. Bueno, la idea es esa. O sea, yo traté de hacer, vuelvo y les digo, un ejercicio muy sencillo para que ustedes pudieran como coger fácilmente el hilo del asunto y no se vayan a confundir demasiado. Y lo único que hacen ustedes es replicarlo ya con la idea de negocio que ustedes tengan. Obviamente, pues si ya ustedes van a vender, no sé, textiles, van a necesitar máquina de coser, van a necesitar fileteadora, tijeras para cortar tela, etcétera. O sea, van a necesitar otro tipo de activos. ¿Sí? Entonces, ya ustedes lo que hacen es adecuarse de acuerdo a cada idea de negocio que ustedes están trabajando y determinar cuáles son los activos que requieren. Incluso, muchas veces, si ustedes buscan muy bien en Internet, pueden encontrar ya esta información elaborada. Lo único que tendrían que hacer es actualizar valores. Se van a encontrar qué se necesita para el montaje de una empresa de confección. Entonces, ahí sale la lista de activos. Solamente los traen y lo que hacen es determinar cantidades, valores unitarios y multiplicar valor unitario por cantidad para que les dé valor total. Y sacan el gran total acá al final. Y listo. Ese es el tercer punto. Profe, una pregunta y Señora, discúlpeme porque llegué un poco tarde. tranquila. Y sé que, bueno, la pregunta es, lo que tú estás mostrando es para el proyecto que nosotros estamos haciendo de software o es algo distinto para hacer el ejercicio que tú nos planteas? Recuerden que ustedes en la sesión anterior Ujú. determinaron una idea de negocio que le iban a plasmar en un modelo Canvas. ¿Sí recuerdan? Sí, Es a esa idea de negocio, de ese modelo Canvas, le vamos a aplicar este modelo financiero. Algunos están utilizando el mismo que están elaborando con sus instructoras técnicas. Otros ujú. están planteando una idea nueva. Otros dicen, no, es que yo quiero vender ropa o quiero vender, no sé, comidas, etcétera. Ya cada uno determinará cuál es la idea de negocio que me está planteando en el Canvas y lo único que Sí, hacen es aplicarle ese modelo financiero a esa idea de negocio. ok, hablo en lo general mío. Sí, Lo que yo tengo es vender un software, entonces yo no tengo listo. activos como Sí cajas ni tendrías nada de lo que algunos estás activos, mostrando. porque si tú te pones a mirar, por ejemplo, en tu caso particular, Sí, si tú vas a venderle a otras empresas, tú lo mínimo que debes tener es una pequeña oficina, ah, ok, ya ¿sí? entiendo. Así sea en tu casa. Entonces, en una casa, ¿cuáles son los activos que requieres? Por lo menos un computador, un Un escritorio, computador, una ya silla, entiendo. una impresora. Yo te digo que esto va de acuerdo como a la idea que has planteado. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ponerte en el papel de como si fueras a llevar a cabo la empresa ya en la Ujú. realidad y determinar el listadito de cuáles son los equipos y elementos que requieres para poder funcionar como negocio. Ya, profe, ya entiendo. Lo estaba mirando más en cómo vendo algo intangible, cómo lo ponía como activo, pero ya entiendo Exacto. que es Pero sí es que el sí, o sea, básico. por más que tú vendas software, igual vas a necesitar un escritorio o una estación de trabajo Ujú, de física, acuerdo. real. Entonces, eso va a Listo, tener profe. que requerir una inversión pequeña. Muchas gracias, sí, señor. Vale, con gusto. Listo. Entonces, pasemos al cuarto punto. El cuarto punto es mucho más sencillo. Vamos a hacer un requerimiento de capital. O sea, ¿cuánto requiero yo para el montaje de este negocio? Entonces, ¿yo qué hice?
yo vine y miré acá y dije, oiga, voy a requerir en costos y gastos 6.115.000 pesos. Acá estas dos personas me cuestan 2.716.000. Entonces yo cogí la calculadora y dije, bueno, 6.115.000 más 2.716.000 en lo que es el personal, más los activos que son 1.597.000 pesos. Eso me da 10.428.000. Entonces yo que hice requerimiento, ven acá incluso me descaché, porque coloqué 500.000 pesos menos. Listo, voy a requerir 2 millones, 10 millones, perdón, 10.500.000 pesos en total para el montaje del negocio. ¿Cómo lo planteé yo acá? Ustedes lo pueden plantear como gusten, pero generalmente uno no tiene 10, 20, 30 millones de pesos guardados en la cuenta o debajo del colchón para poder montar un negocio. Si eso fuera así, pues ya lo estaría montando. Entonces, normalmente uno arranca con unos pequeños ahorros. Dije, bueno, yo voy a tener unos ahorros de 2.500.000, pero voy a tener que hacerle un préstamo al banco por 8 millones de pesos. Ahí, con esos dos valores, entre el ahorro y el préstamo bancario, completo los 10.500.000 que necesito para poder comenzar con mi emprendimiento. Lo que pasa es que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuando yo hago un préstamo bancario, el banco me va a decir, oiga, yo le presto la plata, pero usted tiene que pagarme una cuota, y esa cuota es parte de la plata que yo le presté y unos intereses que yo le cobro por hacerle el favor de prestarle el dinero. Entonces yo hice este ejercicio, apliqué una fórmula, incluso la hice en la calculadora, pero aquí la puedo sacar de las fórmulas del mismo Excel. La fórmula se llama pago. Ustedes buscan las fórmulas financieras, buscan la de pago, le dicen aceptar y le dicen, bueno, vamos a necesitar, hoy en día más o menos los créditos están como con tasas del 1,5, 1,6, pongámosle 1,6% de tasa mensual. Vamos a pagar, esperen que cambie, es un problema porque no le puse coma, ahora sí. El número de periodos es en cuántas cuotas vamos a pagar. Digamos que esto lo vamos a pagar en 36 cuotas y que vamos a pedir prestados 8 millones de pesos. Están 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Cuando yo le digo aceptar, ahí me bota automáticamente el valor de la cuota. ¿Ven? 294.057,75. Yo lo que hice fue aproximarlo a 295.000 pesos. Pero esta es la fórmula para calcular el crédito o la cuota que va a pagar el crédito. Es, como yo les voy a facilitar este Excel, ahí les queda bien la fórmula para que ustedes lo único que hagan es modificar cuál es la tasa de interés que ustedes creen que van a conseguir, cuál es el plazo en meses, entonces coloquen la tasa en meses, la tasa mensual, perdón, el periodo o plazo en meses y el valor total del préstamo que ustedes requieren. Para mi ejercicio fueron 8 millones de pesos de préstamo porque yo coloco 2.500.000 de ahorros. Eso en 36 cuotas a una tasa del 1,6 me da la cuota de 294.057,75 pesos. Pero para efectos de no enredarme con esos decimales y esas cifras así como en números como no tan redondeados, lo que hice fue aproximar a 295.000 pesos la cuota. Y listo. Ya con esta información puedo pasar al último punto del ejercicio, que es hacer el modelo financiero, que es un flujo efectivo. Escoger y tomar los valores de los 4 puntos anteriores, presupuesto de ventas, costos, gastos, presupuesto de personal, estimación de activos y capital inicial, y con esa información organizo mi flujo efectivo en el quinto punto. Aquí en el cuarto punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O está No, claro? señor. No, profe. Listo. Entonces vamos a pasar al quinto punto. Quinto punto es una estructura que se llama flujo de efectivo. Acá la pueden ver. Puesto por acá. Mi flujo de efectivo debe ser por lo menos de 3 meses. Entonces yo acá coloqué mes 1, mes 2, mes 3. Ustedes lo pueden colocar, digamos, si lo van a hacer a partir del otro mes, antes, mayo, junio, julio. ¿Sí? Entonces no tiene mayor inconveniente. Y
relacioné, primero que todo, los ingresos que voy a tener en mi negocio. ¿Cuáles son mis ingresos? Pues primero que todo, las ventas de mis empanadas. Entonces yo voy y miro acá y dije, oiga, ¿yo dónde saqué estos datos? Ah, los saqué de la hoja 1 de la E27. Entonces vine y miré. Y sí, señor, mire, la E27, hoja 1, son 8.250.000 pesos. Ahí están. Las ventas de las 3.000 empanadas, donde hay 1.500 de carne, 1.500 de pollo, a un precio de 3.000 y un precio de 2.500. Y capital inicial, aquí me volví a comer los 500.000 pesos, voy a necesitar 10.500.000. 10.500.000. Esos son los ingresos del primer mes. Si ustedes se dan cuenta, en el mes 2 y en el mes 3 no coloqué capital inicial, pero sí coloqué ventas. ¿Quién me dice por qué hice eso? ¿Por qué creen que solamente coloqué el capital inicial en el mes 1 y no ni en el mes 2 ni en el mes 3? Porque la inversión se hace una ¿Una sola primera vez, vez? una única vez. Exacto. Exactamente, esa es la respuesta. Cuando tú vas a montar un negocio, tú haces la inversión una sola vez. ¿Pueden haber reinversiones? Sí, pero a futuro, en 3 años, 4 años, 5 años, porque tú dices, bueno, voy a cambiar, no sé, la maquinaria, necesito actualizar la maquinaria, necesito actualizar mi computador, necesito ampliar mi negocio, entonces necesito comprar más mesas, más sillas. Entonces, en esos momentos sí se dan unas nuevas reinversiones, entonces vas a tener que colocar nuevamente un capital para poder invertir. Pero cuando tú haces el montaje la primera vez, solamente lo haces con ese primer capital inicial y ya lo que haces es que el mismo negocio va a empezar a generar sus propios ingresos para que dé las ganancias suficientes, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí los ingresos, yo dije, bueno, vamos a tener ingresos de ventas de 8.250.000 en un mes, capital inicial de 10.500.000, pero en el mes 2 solamente vamos a tener las ventas, mes 2 de 8.250.000 y mes 3 de 8.250.000. Listo. ¿Cuál es mi total de ingresos? Sumo los valores. 8.250.000 más 10.500.000 me da 18.750.000 para el mes 1. Para el mes 2 son 8.250.000 y para el mes 3 son 8.250.000. Ahora vienen los egresos, es decir, las salidas de dinero. Mis costos, mis gastos, mi personal, mis activos y el valor de la cuota del crédito, de la plata que me prestó el banco. Entonces yo tomé los valores y dije, bueno, vamos a los costos. Hoja 1, costos, 4.955.000. Acá están. Los gastos de la hoja 1 son 1.160.000. Aquí están. Véanlos. Voy a empezar esto también para que sea un poquito más. Listo, 1.160.000. El personal, ¿cuánto me cuesta el personal? Eso fue la hoja 2. 2.716.000, porque es el neto que les voy a pagar. Entonces, aquí están, vean los 2.716.000. Los activos, los tomo de la hoja 3, 1.597.000. Y el crédito lo tomo de la hoja 4. Fue cuánto es el valor de la cuota de ese crédito. 295.000, porque son egresos, son salidas de dinero. ¿Qué hago al final? Sumo todos los valores, eso me da 10.723.000. Cuando empiezo a mirar mis ingresos menos mis egresos, me queda un saldo a favor de 8.027.000 pesos en el Profe, una primer mes. pregunta. Señora, Ahí tú mencionas, por ejemplo, lo del personal, pero si en este caso soy solo yo, ¿sería como si fuera mi sueldo? sí, tu sueldo. Ok. Tu sueldo es el que tendrías que registrar ahí. Es importante esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces el emprendedor dice, no, pero yo para qué me voy a colocar un sueldo. De las ganancias del negocio yo me coloco Ojo algo. y cojo Sí. algo, sí. Y resulta que muchas veces hacerlo de esa manera hace que entonces tú empieces a coger esa plata como plata de bolsillo. Y normalmente termina el emprendedor con que no sabe dónde están las cuentas, no sabe por qué le falta plata, no sabe cuánto realmente le ingresó. Pero lo mejor que se puede hacer es colocarse un sueldo. Ustedes se colocan un sueldo y vivan con ese sueldo. Y lo que quede después del ejercicio, eso sí son ganancias Son del negocio. ganancias. Y esas ganancias se deben
reinvertir. La idea es reinvertirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces el negocio puede tener algún tipo de situaciones o imprevistos que puede generar gastos adicionales, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, hubo un daño en la cocina para mi negocio de empanadas. ¿Y de dónde voy a sacar yo si no tengo dinero para Profesor, le poder iba a pagar ese gasto? preguntar, ahí no se debe colocar como una bolsa, digamos, para todo cualquier riesgo que se pueda materializar y que yo tenga de dónde coger. Pues ¿Se podría sí, mapear o en la vida real se hace. Y eso se llama un sí? fondo de imprevistos. Y generalmente es el 10% de las utilidades. Generalmente. Ok, Lo hacen listo. incluso hasta en los conjuntos residenciales. De pronto los Sí, de que acuerdo. sean dueños de una vivienda en un conjunto cerrado, cuando se hacen las asambleas de copropietarios, en el presupuesto que ustedes les plantean para aprobación, para cada vigencia, siempre les colocan un valor de fondo de imprevistos. Lo que pasa es que allá, pues como son presupuestos mucho mayores, o sea, estamos hablando de que son conjuntos que mueven 60, 80, 120 millones mensuales. Entonces, obviamente, el fondo de imprevistos no puede ser tan alto, pero sí se maneja un porcentaje también que se guarda. Y la idea de guardarlo es que se dañó una tubería, que hubo una granizada y se dañó el techo de una casa. Entonces, toda esa cuestión que se vaya a generar de imprevistos, que son cosas que uno no tiene calculadas, pero que pueden llegar a pasar, pues se sacan del fondo. Podrías hacerlo, sin embargo, yo en este ejercicio no lo hago, porque lo que busco es que sea lo más sencillo y lo más fácil de entender posible. Pero ya en la vida Listo, real sí profe. podrías tú considerar tu fondo de imprevistos. Listo, profe, gracias. Bueno, vale. Ya lo que se hace es repetir el mismo ejercicio mes a mes. Lo único es que los activos, al igual que el capital inicial, solamente se compran una vez. O sea, yo solamente compro la estufa una vez, la nevera una vez, y solo cuando vaya a reinvertir es que voy a decir, oiga, va a cambiar la estufa, va a cambiar la nevera. Ah, bueno, entonces ahí vuelvo y reinvierto, y en ese mes en el que reinvierto, en ese mes vuelvo y registro la compra de los nuevos activos. De resto, se mantiene la información igual. ¿Qué sucedió con mi ejercicio? Mi ejercicio me dio en el mes 2 y en el mes 3 me dio negativo, o sea, me dio menos 876.000 pesos. Eso significaría que yo tendría que pensar en incrementar los valores de mis productos o las cantidades a vender para que esto no me dé negativo. Sin embargo, tengan en cuenta que aquí hay 8 millones de ganancia del primer mes. Entonces, podría amortiguar en algo mientras el negocio se va dando a conocer y se posiciona en el mercado. Pero cuando ya el negocio esté posicionado en el mercado, ya el negocio no me tiene que dar saldos en rojo, me tiene que dar es ganancias, porque esa es la finalidad de cualquier negocio, que genere Profe, utilidades. una pregunta. Esta curva más o menos donde uno diga, ya me puedo estabilizar, ¿cuánto puede durar? No, eso depende mucho del producto o servicio que tú estés manejando. Mm, ok, Mira, hay productos que se demoran meses en posicionarse y ya generan utilidades, como hay negocios que se demoran años, dependiendo del tipo de producto o servicio que tú estés ofreciendo. Por ejemplo, si vendieras carros, mm, mm. los carros se venden muy de vez en cuando. Si vendes casas, la misma cuestión. O sea, son cosas que se demoran mucho tiempo en venderse. Como se demoran tanto tiempo en venderse, generalmente pues no vas a ver las utilidades o las ganancias rápidamente, sino con el tiempo. Una casa Pero te eso puede también se demorar. hace al momento de yo hacer como la proyección, ¿cierto? Sí, por eso te digo, eso depende mucho de la idea de negocio que tú estés Ujú. trabajando. Listo, sí, señor. Pero entonces, si hay productos que se venden o rotan muy lento, como hay productos que rotan mucho más rápido. Por ejemplo, las comidas, los alimentos. Eso se vende a diario. Pero una casa se vende al año, a los 3 años, hay gente que ha durado 7, 8, hasta 10 años en vender una casa. Entonces mira que a Sí, veces de la acuerdo. rotación es muy lenta. Un carro tú lo puedes poner a la venta y lo puedes vender en 8 días, como te puedes demorar meses o incluso años en venderlo, dependiendo pues de lo que estés pidiendo y el tipo de carro que tengas. Entonces como que hay unas particularidades en los negocios que hacen que sea mucho más fácil llegar a un nivel de posicionamiento en el mercado y otros se demoren mucho más tiempo. Pero finalmente la idea es que todos los negocios generen ganancias. Porque ¿de qué me sirve a mí tener un negocio que me está generando pérdidas? Para eso cierro el negocio y no gasto más plata ahí. La finalidad es esa, generar utilidades.
Y pues este es el último punto. Como se dan cuenta, esto es un resumen de los puntos anteriores. Toda esta información de ventas, de capital inicial, de egresos, todo lo tomé de los 4 puntos anteriores. Y lo traje acá, lo que hice fue solamente sumar ingresos, sumar todos los egresos y por último restar los ingresos de los egresos y tener un saldo que se llama flujo de efectivo. Si me da positivo, pues tengo ganancias, si me da negativo, tengo pérdidas. Y eso es todo. ¿Cómo lo vieron ahí? Pues con la Muy bien. plantilla es fácil. Es Sí, lo que mencionabas, colocar los valores. Profe, ¿esa plantilla dónde se descarga? No, yo se las voy a suministrar. Esa plantilla se las voy a subir a la plataforma. Lo Mm, mismo con, o sea, les voy a entregar este resumen, uno similar a este Word. También trae un ejemplito ahí pequeño. Les voy a regalar esta plantilla del modelo financiero o ejemplo de modelo financiero y les voy a dar la grabación de la sesión. Esos son los 3 archivos que les voy a compartir en la plataforma. Recuerden que en la plataforma yo subo esos archivos. Bueno, aquí ya me sacó la sesión por tiempo. Yo subo esos archivos ¿dentro de la qué? Dentro de la parte de sesiones en línea. Ahí van a encontrar esa información. Sí, aquí Profe, ya esas me sacó. plantillas van a ser en el material de formación. No, van a estar en sesiones en línea. O sea, que cuando yo haga la sesión en línea, ahí les voy a dejar la grabación de la sesión y ahí de abajito va a decir descargar resumen y descargar ejemplo. Con esos 2 Ah, listo. documentos que son el Excel y el Word y más la grabación de la sesión, eso es el material que ustedes tienen para poder apoyarse y hacer la evidencia. Listo, profe, bueno, gracias. Listo, con gusto. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a los que pudieron participar y conectarse a la sesión. Ustedes son los que se llevan prácticamente la explicación de primera mano, porque ya los que ven la grabación les toca tratar de interpretar un poco lo que Instructor, están viendo ahí. Señor, te hago una pregunta. señor. Eh, ¿Usted ya ha calificado evidencias de las que subimos la semana pasada? No, hasta ahorita estoy empezando a calificar las de un grupo que Ah, entregaron la semana listo. pasada. Como venimos No, atrasados sí. por ese tema del cambio de la plataforma, todavía no he calificado las de ustedes. Ah, listo, no, sino que pensaba que de pronto no se me habían subido bien las evidencias. Era la duda mía, No, pero si bueno, tienen que tener en gracias. cuenta es algo, ahorita que lo mencionan, gracias Mauricio, es que muchas veces ustedes van a presentar la evidencia y posiblemente tengan que hacer algunas correcciones. ¿Ustedes ya saben cómo cargar nuevamente la evidencia para correcciones? Porque es que he encontrado gente que dice, no es que no encuentro por dónde volver a subir la evidencia, porque no es lo mismo que se hacía en territorio. En territorio yo subía Sí. mi trabajo, me lo calificaban y si me quedaba mal, volvía y lo subía. O sea, hacía como un nuevo intento y lo volvía a subir. Así se hacía antes. Pero ahorita es diferente, porque ustedes deben coger ese mismo envío que hicieron y editarlo y volver a subir un nuevo archivo. Eliminar el archivo que ya habían subido, subir uno nuevo para que ese sea el que se vuelva a calificar. Es para que tengan Profe, esa muchas recomendación en cuenta porque hay gente que todavía tiene problemas con eso. Igual yo creo que ustedes les están dando como información los instructores técnicos sobre charlas o sesiones que están haciendo para explicar el manejo de la plataforma. Pero aprovecho pues para mencionarles eso porque sí he encontrado esa situación que algunos dicen es que no sé por dónde subir la evidencia nuevamente. Resulta que lo que tienen que hacer es volver a editar el envío que ya habían hecho inicialmente y cambian el archivo y ya, eso es todo. Bueno, habría que Tienen, mirar porque yo tengo una evidencia pues por enviar, pero bueno, ya uno va mirando cómo va yendo. pero son las que están reprobadas, ¿no? O sea, cuando ustedes la envían Sí, y sí. ya el instructor la califica y se las reprueba, entonces esa tienen que editar el envío para volverla a enviar. Sí, las que están sin enviar, pues solamente subirla. Sí, sí, listo. ¿Listo? Bueno, no sé si haya O para otra duda. retroalimentación, hasta que no se califique, no puedes modificar la entrega. Sí, tienes que esperar Sí. la calificación del Ujú, instructor para saber ujú, qué es lo que te quedó mal y ahí sí puedes hacer la corrección. Muy bien. ujú. Listo, Listo, chicos. gracias. Muchas gracias a ustedes por haber participado antes de la sesión y pues eso sería
todo conmigo. Ya hoy finalizamos las sesiones de emprendimiento. Espero poder haberles aportado un granito de arena en ese mar de conocimientos que están adquiriendo con su formación. Profe, discúlpeme, la fecha máxima es cuando. Tendríamos que mirar la plataforma a ver si ingreso nuevamente, porque ya ahí sí es la fecha que aparezca en el cronograma. ¿Sí? Esa sí es la fecha del cronograma porque, pues, no sé si están sincronizados, creo que sí. Pues miremos. Miremos a ver qué nos dice la plataforma. Ay, lo oigo mal. Ah, es que está en mayúsculas acá. Listo. Miremos a ver, de los que están acá presentes, ¿de qué fichas están? ¿27, 28 o 29? 28. Bueno, miremos la 28. Tenemos el cronograma que aparece en la 28 y ahí prácticamente es la fecha que nos dé el cronograma, porque si me corren las fechas, sí tenemos problemas porque se empiezan a cruzar o a traslapar las, las evidencias. Bueno, pero esto no lo han actualizado. Este 28 lo tiene Maritza, si no estoy mal. Este es de la Sí, instructora señor. Sí, Maritza. señor. Bueno, y sí tocaría decirle a ella que nos hiciera el favor y ustedes me colaboran y le recuerdan, porque es que el cronograma sí debe estar ya actualizado acá con las fechas, porque si no, esto nos genera como una observación en las fichas. Es decirle a ella que cuál es la fecha en la que tiene ella en el cronograma para cargar las evidencias de emprendimiento, cuál es la fecha máxima. Creo, si no estoy mal, creo que es hasta el próximo fin de semana, o sea, hasta el domingo 28. Domingo 28 de abril. Entonces sería que lo confirmaran con ella. O sea, prácticamente pues uno busca acá, pero no, el de ella no está. Miremos el de Marcia, que es la 27. Miremos a ver si ya lo tiene. Porque creo que son cronogramas idénticos, o sea, están con las mismas fechas. Pero déjenme ya les confirmo. Profe, las tres evidencias tienen las mismas fechas, ¿no es cierto? No, y sí te mentiría. Es que como no tengo el cronograma acá cargado. Antes de retener están los cronogramas ya cargados, entonces uno los mira. No, pero mira que el de Marcia tampoco tiene. 27, no tiene tampoco cronograma al día. Sí, sería preguntarles a ellas cuál es, pues de acuerdo a quién es la instructora técnica, es Maritza o si es Marcia, le preguntan que hasta qué fecha está en el cronograma las entregas de las evidencias de emprendimiento, porque sí tenemos que respetar esas fechas para no tener complicaciones con las demás competencias. De todas formas, yo les pregunto a ellas si me pueden facilitar el cronograma para mirar cuál fecha aparece. De todas formas, recuerden que ustedes tienen ahí mis datos de contacto, mi número, mi correo. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto me la hacen y yo igual voy a averiguar con ellas a ver si podemos revisar ese tema de las fechas. Pues sí, debería estar acá cargado el cronograma para que ustedes tengan claras las fechas de entrega. A veces las mismas evidencias, a ver si sale, las mismas evidencias tienen las fechas, pero a veces no. Entonces ahí sí quedamos como en las mismas y no tienen fechas en los cronogramas, no creo que tenga fechas acá. Ujú. Ejecución, de proyecto 8, guía de aprendizaje 10 y 2.
40, 201, 59. Vamos a ver si esta fecha tiene fecha. Este dice 20 de marzo, pero no creo porque ya pasó. Sí, mira, todas dicen 20 de marzo. No, yo creo que estas fechas están desactualizadas. Porque según el cronograma, ellas me decían que ellos estarían viendo. Algunos empezaron el 8, ¿fue? Sí, Tenían que haber instructor, empezado el porque yo 8. la vez pasada en el cronograma, en la ficha mía, aparecía que es que el 23 de marzo. Y es como muy raro, pues eso. Sí, no, tocaría revisar con ellas, preguntarles a ellas directamente cuál es la fecha que tienen ellas en cronograma y esa es la fecha máxima de entrega para que ustedes no se vayan a confundir. Yo igual les consulto porque a mí me toca actualizar estas fechas. Es que esta es la fecha de apertura, 20 de marzo, pero no tiene fecha de cierre. Sí, debería tener una fechita de cierre acá. Pero bueno, no, tocaría ya con ellas directamente para que nos cuenten a ver cuál es la fecha que aparece para que ustedes envíen esas evidencias y no tengan inconvenientes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vale, mucho gusto y que tengan muy buena noche. Quedo atento a cualquier duda, Gracias, bueno. instructor. Listo, que estén muy Gracias. bien. Hasta Listo, luego, que esté gracias, profe. bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.